Pues se van despejando las dudas. ¿Qué queréis que os diga? Se van despejando bastante las dudas con Gonzalo García, un futbolista que le está sirviendo a Xabi Alonso para tener un recurso interesante como delantero centro y que además se está ganando con creces poder hacer la temporada 25-26 con el Real Madrid. Os lo cuento aquí. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, voy a hablar un poquito de Gonzalo García y de lo que creo que está suponiendo para el Real Madrid de Xabi Alonso, porque más allá de lo que son los goles, más allá de lo que está mostrando este chico a nivel de números, creo que hay que hablar bastante de Gonzalo García y de lo que está provocando, ¿no?, dentro de este Real Madrid. Yo entiendo que se esté hablando muchísimo de este chico, entiendo que incluso la valoración general sea muy positiva, porque realmente lo que estamos encontrándonos, para empezar, es un chaval de 21 años con muchísima capacidad para ser un buen delantero centro de recurso para el Real Madrid, que ha dado la cara en todo momento en estos partidos en los que Xabi Alonso ha tirado de él, sobre todo tras la baja de Kylian Mbappé. Ese proceso estomacal, precisamente, que ha alejado a Kylian Mbappé de estos partidos, ha dado la oportunidad para que Gonzalo García se mostrara de una manera que no habíamos visto hasta ahora. Es verdad que le habíamos visto en algún que otro partido, unos minutitos, y sobre todo demostrar la calidad que atesoraba, pero nunca le habíamos visto a este nivel y sobre todo, ¿no?, con esta capacidad para poder ser un recurso eficaz para la delantera del Real Madrid. Sí que estamos viendo que sobre todo es un jugador con gran capacidad para posicionarse, con una gran lectura del espacio, con esa facilidad para desenvolverse tanto de cara a portería como de espaldas a la misma. Un futbolista que da continuidad al juego con sus movimientos, que da continuidad al juego con su elección del pase siguiente, y que creo que eso le ha dado muchos recursos, muchas salidas a Xabi Alonso para estos primeros partidos en los que ha ido acomodando un poco su juego. Sí que tengo que decir que a mí, personalmente, lo que más me genera dudas es la posibilidad de contar con un Gonzalo García para tener ese recurso ofensivo que parecía que iba a querer firmar el Real Madrid en este mercado de verano. Un recurso que obviamente se había discutido, ¿no?, si era necesario o no era necesario para poder encarar la temporada. Ese recurso de delantero centro puro, más que rematador, un futbolista que pudiera dar un sentido diferencial a la posición de delantero centro, un delantero referencia típico, y que se acomodara dentro de esas posibilidades, ¿no?, de tener minutos dentro del Real Madrid, que no fuera un delantero referencia de grandes garantías y sobre todo que fuera a pedir la titularidad, porque se entendía que Kylian Mbappé partía como delantero centro titular del Real Madrid y que obviamente, ¿no?, el compartir ese espacio le iba a limitar mucho de minutos a cualquier jugador que pudiera llegar para esa función. Se habló de Ante Budimir, se evocaba precisamente la imagen de Joselu como ese delantero referencia que podía entrar como recurso en algunos momentos y circunstancias, y quizá es el mejor ejemplo. La duda y la pregunta viene aquí. ¿Es Gonzalo García un jugador capaz de ser ese Joselu dentro del Real Madrid 2025-2026? Bueno, pues parece que él mismo está respondiendo que sí. Yo tengo muchas más dudas con respecto al perfil que con respecto a su garantía o capacidad para ser importante en este Real Madrid. Y con esto me explico. Tengo que decir que Gonzalo García no me parece que se ajuste ni muchísimo menos al perfil Joselu. Creo que es un futbolista con una capacidad menor de anticiparse para ser referencia, sobre todo en esos duelos aéreos. Creo que es un jugador con una gran capacidad para esos duelos y para hacerse grande, sobre todo para poder hacer daño en área contraria, pero no le veo con esa capacidad para ser tan referencial o para ser un delantero tan de remate, ¿no? No le veo como un rematador puro. Creo que es un jugador que sobre todo tiene una muy buena lectura posicional. Eso le hace tener grandes oportunidades incluso también por alto. De hecho, lo hemos visto precisamente en ese partido contra la Juventus, cómo lee perfectamente el espacio y se queda solo gracias a esa lectura y visión de la jugada. Pero no me parece que sea ese delantero potencialmente referencial o que sea
ese recurso de añadir centímetros al juego en área contraria, como sí lo era Joselu. Sí que me parece que ahí es donde quizás se desvirtúa un poco la posibilidad de comparar lo que es Gonzalo García con lo que es Joselu o con lo que era Joselu en este Real Madrid. Es ahí donde nace un poco más mi duda. Es obviamente un jugador mucho más capaz de participar en el juego del Real Madrid. Creo que es un futbolista con mucha más lectura de juego, con infinitas posibilidades a la hora de relacionarse dentro o fuera del área. Es un jugador que tiene esa capacidad para jugar de espaldas a portería y dar continuidad a jugadas cuando le llega el balón como pivote a nivel ofensivo, y sí que tengo la sensación de que incluso se relaciona muy bien también por banda. Es un jugador que en el Castilla jugó bastante en banda derecha, si no me equivoco, en banda izquierda, no recuerdo bien exactamente dónde lo posicionaban, pero sí que es un futbolista que ha jugado muchos minutos como extremo, y eso yo creo que le ha dado la capacidad para entender bien la posición e intentar también adaptarse, ¿no?, a las circunstancias o a las necesidades que tenía el Real Madrid Castilla en ese momento. Eso es lo que creo que está de alguna manera potenciando el perfil de un futbolista que se ha relacionado muy bien dentro de lo que es el colectivo ahora mismo, y que incluso está puliendo esa imagen que se podía tener de lo que necesitaba el Real Madrid con respecto a su calidad o con respecto a lo que podía demostrar dentro del equipo madridista. Yo tengo la sensación de que antes de estos partidos de Gonzalo García el Real Madrid tenía muy claro que tenía que ir a por un perfil de delantero centro no titular y que se conformara con los minutos que le podía dar el equipo madridista. Y a la hora de la verdad, y sobre todo después de ver a Gonzalo García, creo que el Real Madrid está reevaluando esa posibilidad o esos recursos que pueda dirigir precisamente hacia otras áreas del campo que sabemos que va a tener que reforzar el equipo madridista, que veremos si las termina reforzando, pero desde luego si puede enfocar esos recursos a otras zonas, quizá tiene más sentido. Lo que tengo claro y lo que me parece bastante relevante es sobre todo entender que Gonzalo García, sin ser el jugador que probablemente muchos querrían que fuera o que de primeras encajaba con lo que necesitaba el Real Madrid, creo que ha ido convenciendo con su capacidad, con su habilidad para leer la jugada, para involucrarse dentro del esquema de Xabi Alonso, y veremos si es el propio Xabi Alonso el que pide una referencia mucho más marcada o si considera que tiene los recursos suficientes como para poder ser ese delantero centro recurso que incluso él mismo tenía con jugadores como Boniface en el Bayer Leverkusen. Por lo tanto, es ahí donde debe transitar un poco la sensación con Gonzalo García. Creo que ha demostrado mucho como futbolista, creo que se ha destacado bastante en este Mundial de Clubes y eso le ha acercado precisamente a este debate. Así es el jugador en el que tendría que confiar el Real Madrid para darle los minutos que pueda darle Xabi Alonso a un delantero centro que no sea Kylian Mbappé en esa posición. Teniendo en cuenta este debate, teniendo en cuenta estas posibilidades, ya queda un poco en lo que decida Xabi Alonso y lo que decida, obviamente, el propio Real Madrid de cara a este mercado de verano. Yo tendría claro que si le tengo que dar una oportunidad a un jugador de la casa, en vez de ir al mercado a por un futbolista que no sé qué garantías me va a dar, desde luego tendría que quedarme con el jugador de casa. Ahora bien, si lo que quieren es un jugador muy específico, puramente referencial y que te sume centímetros en la disputa de balones aéreos para darle un recurso diferente al equipo en minutos finales, ahí quizá se puede quedar un poquito cojo el recurso de Gonzalo García. Pero esa es mi visión, no sé cuál es la vuestra, espero que me la dejéis en comentarios, que me digáis un poquito qué opináis acerca de esta cuestión, porque si se queda Gonzalo García y a la vez llega un recurso en la delantera, quizá no va a haber minutos suficientes como para poder seguir viendo a Gonzalo García, que sigue evolucionando, y sobre todo creo que esta temporada es para que gane minutos. Así que dejadme en comentarios qué os parece, dejadme un poco vuestras impresiones y por supuesto quiero que os suscribáis y que deis like al vídeo si os ha gustado, si os ha parecido interesante. Así que muchas gracias como siempre por estar al otro lado.